Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Manuel Ortega Calvo y voy a presentarles una ponencia titulada Hacia un concepto larvario de diseño observacional, junto con las doctoras Carmen de Francisco y la doctora Inmaculada Gabaldón. Aunque los avances terapéuticos más notables de las últimas décadas se han realizado bajo la óptica de los denominados ensayos clínicos, por ejemplo, GISI, ISIS-2, Consensus, AFASAC, efectuado bajo el diseño experimental. Nosotros hemos querido profundizar en un escalón inferior de la evidencia, el diseño observacional, defendiendo su importancia pedagógica y su capacidad generadora de resultados. Además, existen muchos escenarios en los que por motivos éticos, económicos o metodológicos es imposible aplicar el diseño experimental. En el diseño observacional, el investigador no manipula la realidad de la naturaleza, ni la estresa con mecanismos aleatorios, sencillamente la observa, la analiza, la cuantifica y aporta conclusiones a la comunidad científica. El diseño observacional tan solo permite señalar hallazgos asociativos, nunca causales, pero evidentemente serán estos estudios el primer paso para la realización de ensayos clínicos basados en diseños experimentales. Algunos investigadores y no pocos artículos otorgan significado causal a algunos estudios observacionales analizados con técnicas estadísticas muy sofisticadas. Cohortes. Una cohorte se define como un grupo de personas que comparten una característica común dentro de un periodo definido de tiempo. En el comienzo se selecciona un grupo de pacientes con uno o más rasgos comunes, por ejemplo, una exposición, un factor de riesgo, etcétera, etcétera, que no presentan el resultado clínico esperado, pero tengan la potencialidad de presentarlo. Se observa su evolución durante un periodo definido y se compara con los pacientes que presentan la condición clínica en estudio con los que no la presentan durante el periodo de observación. La palabra cohorte deriva del vocablo latino cohors, cohortis, de la tercera declinación, que designaba a una unidad táctica de infantería dentro de las legiones romanas. Casos y controles. En el diseño de casos y controles se selecciona un grupo de pacientes que presenta una condición o enfermedad, casos, y un grupo de individuos comparables, son los controles, pero sin la condición. Ambos grupos se analizan retrospectivamente en relación con las exposiciones planteadas en la hipótesis y según los resultados obtenidos se evalúa la importancia de la exposición investigada para la génesis de la enfermedad o condición en estudio, con la comparación de los casos y los controles. Diseños híbridos. De los dos grupos de diseños observacionales clásicos mencionados anteriormente, desde el punto de vista metodológico, las cohortes son los más sólidos, son los menos susceptibles a sesgos y no tienen los problemas de carácter retrospectivo que poseen el diseño de casos y controles. El problema en ocasiones es que los estudios de cohortes requieren de muchos años de seguimiento y cuando la incidencia de la enfermedad es baja, requieren cohortes grandes, lo que lleva aparejado
el manejo de un gran volumen de información de covariables de los participantes sanos, pruebas analíticas, genéticas, etc., con el consiguiente incremento de los costes. Es precisamente para este tipo de situaciones para las que se han ideado diseños híbridos. Los dos más significativos son los estudios de casos y controles anidados en una cohorte y los estudios de cohorte y caso. Conclusión sintética. Después de haber revisado los aspectos básicos del diseño observacional, concluimos una idea sintética. Creemos que solo existe un tipo de diseño observacional, el de cohorte, y que todos los demás son variantes muestrales de él. Siempre que identifiquemos la población de base en un caso control con una cohorte, el primero no será otra cosa que una variante de muestreo del segundo. En sentido general, un estudio de casos y controles clásico puede considerarse anidado en una cohorte mayor cuyas características son desconocidas por el investigador. El diseño cohorte básico que nosotros defendemos se podría denominar también diseño observacional madre o también STEM Observational Design, entendiéndose este último concepto más filosófico que científico y más metodológico que operativo. En todo caso, es un concepto de orden abierto y de tipo larvario. En el capítulo titulado Carta a Pierre Lesdan, Henry Miller utiliza el término pensamiento larvales, de donde hemos derivado pensamiento y concepto larvario. Por otra parte, la profesora Alba Jiménez Rodríguez emplea el término concepto larvario en un trabajo de investigación filosófica que está en la bibliografía de la ponencia. Y finalmente, don Luis Andrés Papillón Ponce también emplea este término en una de sus publicaciones. Esperamos que estas ideas hayan sido de su interés. Muchísimas gracias. Adiós.